Buen día, nuevamente con ustedes en Entre Líneas. Estoy empezando a coincidir con el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que dijo que la corrupción generada por la constructora brasileña Odebrecht podría ser inclusive mayor a la acontecida durante la década de los 90. Sinceramente, creo que después de este gobierno se llevará a cabo una mega investigación. Lo más seguro es que sea a nivel político, que realmente destapará todo lo relacionado al escándalo, al mayor escándalo de corrupción en el Perú. Como producto de esas investigaciones, recién caerán todos los involucrados, a los que se podrían sumar inclusive por encubrimiento algunos fiscales, jueces y personajes del más alto nivel de este y anteriores gobiernos. Y digo en algunos años, pues de lo que se aprecia hasta ahora, no existe la más mínima voluntad política y jurisdiccional de accionar con toda la fuerza con que actuó en, por ejemplo, Brasil, sin impunidad alguna para nadie. Pero dicha investigación, aunque tardía, también obedecerá a que lamentablemente hoy en día no existe la oposición o se ha dejado seducir por este gobierno. Cuidado, ese silencio puede terminar siendo un silencio cómplice dentro de algunos años y eso se paga en las urnas. Con un gobernante que prácticamente no gobernaría, una oposición que no cumple el rol que le dio la ciudadanía en las urnas, una procuraduría secuestrada política y presupuestalmente, una fiscalía endeble y de actuación que podríamos decir que linda con la sospecha, no podemos esperar realmente nada en este quinquenio. Pero lo más grave será que estaremos dejando la mesa servida a aquella izquierda que tirará por los suelos todo lo avanzado en otros aspectos durante los últimos 25 años. Realmente espero que nada de esto ocurra por el bien del país. Pero hay que ser realista. Esto es lo que en los hechos se nos está mostrando hasta ahora. Gobernar es rectificar, sentenciaba Confucio 500 años antes de Cristo. Rectifiquemos, por favor. Yendo al ámbito internacional, sin duda desde la semana pasada el clima político latinoamericano ha estado bastante convulsionado. En Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo provocara lo que a todas luces configura un autogolpe de Estado, el presidente Maduro dio un paso atrás al prácticamente ordenar a dicho tribunal a retroceder en sus decisiones. Lo que a través de dos resoluciones dispuso el Tribunal Supremo fue retirar las atribuciones al Parlamento y asumirlas ellos mismos en base a un supuesto desacato. La enérgica protesta de la comunidad internacional, que pasó por el retiro y llamado en consulta de los embajadores de varios países latinoamericanos, la aplicación de la Carta Democrática por parte de Mercosur y la inminente aplicación de la Carta Democrática por la OEA serían las razones reales que llevaron al presidente Maduro a retroceder en estas intenciones. Hoy casualmente podría reunirse de emergencia la Asamblea de la OEA para tomar una decisión respecto a la situación de Venezuela. ¿Habrán calmado los ánimos de la comunidad internacional? Al parecer no. Todo seguiría igual y realmente esperemos cuál es el pronunciamiento final de la OEA. Por su parte, en Ecuador el día de ayer se llevaron a cabo las elecciones generales en medio de sospechas y denuncias de fraude. El candidato oficialista Lenín Moreno se ha proclamado ganador de las elecciones celebradas este domingo por algo más de 2 puntos, mientras la oposición ha pedido el recuento del escrutinio. Los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral de Ecuador otorgan a Moreno un 51.16% frente a un 48.84% de Lasso, que definitivamente no ha sido aceptado este resultado. El candidato del movimiento Creo Suma ha comparecido para impugnar el escrutinio tras llamar al secretario de la OEA, Almagro, para informarle la situación. La oposición ha llamado por su parte a salir a las calles y eso genera un clima político bastante complicado para el país vecino, el mismo que esperamos lo más pronto logre superar por el bien de la región. La pregunta que nos queda entonces es, ¿se abre una nueva etapa, una etapa distinta a la de Correa? ¿O Moreno, de ser presidente, actuará bajo la tutela del presidente saliente? Aún no sabemos la respuesta, aún no tenemos la decisión final del Tribunal Electoral en Ecuador. Esperemos, seguro más tarde tendremos más noticias sobre el tema. Finalmente, la situación política en Paraguay se ha descontrolado. Disturbios masivos, un muerto a manos de la policía, después de que una parte del Partido Colorado del conservador presidente Horacio Cartes
impulsar una reforma constitucional para permitirle la reelección en el 2018. Esta reforma ya se había intentado en el 2016, pero fue rechazada en el Congreso, levantándose bastante polvareda de un país que abandonó la dictadura más larga de Sudamérica recién en 1992. Para aprobar la reforma, Carter se alió con Fernando Lugo, el expresidente que fue destituido en el 2012 en un juicio político muy rápido que fue tildado de ruptura democrática por Mercosur y otros organismos internacionales. Lugo respalda la reforma que también le permitiría, valgan verdades, presentarse a las elecciones de 2018. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha instado a las diferentes fuerzas políticas de Paraguay a velar por la paz, respetar la democracia, tras todos estos disturbios que se han ocasionado la pasada noche en la capital paraguaya de Asunción, tras conocerse los resultados de esta votación que facilitaría la reelección del presidente Horacio Carter. Todavía la región sigue convulsionada y hablando de Paraguay, algo pésimo para el país, indignante el accionar imputado a la hoy ex embajadora de Perú en Paraguay. Hay varias denuncias de diversos ex servidores que han trabajado en la embajada respecto a maltratos indiscriminados, gritos racistas, amenazas de denuncias infundadas, presión para firmar cartas de renuncia, entre muchas otras perlitas. Nos han dejado todas estas denuncias que salieron el día de anoche en un noticiero, un sabor amargo a todos los peruanos. Trabajadores de la sede diplomática la denuncian por maltrato psicológico y verbal por incumplimiento de horarios de trabajo. Pero como si esto fuera poco, hemos pasado una vergüenza internacional nuevamente, porque no es la primera vez que esta embajadora pasa por un episodio similar. Ocurrió lo mismo en México y ocurrió lo mismo en Bolivia con la misma servidora. El propio embajador paraguayo ha tenido, o la Cancillería paraguaya ha tenido que mostrar su malestar a la Cancillería peruana dirigiéndole una carta para que recién Tagle reaccione y la retire del cargo, aunque pese a ello aún se encontraría en la embajada, de seguro pues tomando venganza contra el personal que aún queda. Señor Canciller, no basta con retirar del cargo a un mal funcionario, sino hay que proceder a formular la denuncia respectiva a través de la Procuraduría. Estas acciones no pueden repetirse, nuestra Cancillería no puede llegar a esos niveles. Un poco despertemos y avancemos para adelante y sin miramientos de que son funcionarios que vienen de gobiernos pasados, actuemos con la premura que el caso amerita. Nos veremos la próxima semana y comentaremos algunos temas más de coyuntura. Hasta la próxima. Este espacio llega gracias a Z&Z Perú Consulting. Tu empresa merece decisiones informadas.